Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa el Gafe 423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de su podcast Tras las Líneas en compañía de mi carnal el Plasti. Carnal, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido, viejo? Bien, gracias a Dios, Gafe. Tenemos mucho trabajo en estos días. He visto que también se vienen cosas nuevas. Ahorita voy a preguntar tantito de algo que vi. Pero estamos bien, tenemos salud, que es lo que importa. Y esperemos que también todos los que nos están viendo en este episodio se encuentren de lo mejor, ellos y sus familias. Ahorita que venía, Gafe, te pregunto porque la gente piensa que todo el tiempo estamos juntos o no sé, duramos mucho tiempo que a veces no nos vemos, hasta una semana. Y ahorita más con lo de tu niño, pues has estado un poco apartado dedicándole el tiempo a mi sobrino. Y ahorita que yo venía en el Uber, que no es patrocinio para que no piensen, vi una publicación, carnal, de que subiste referente al casino, un proyecto que se viene nuevo entre tú y nuestro buen Miguel Lonches. ¿Qué podemos esperar de este proyecto? ¿Qué se viene? ¿Qué es, Gafe? Pues mira, tenemos este podcast que viene en compañía de Miguel. Un podcast creo que va a ser 100% cancelable. Digo 100% cancelable porque pues el buen Miguelito tiene un humor regio, un humor muy, muy regio, y quizá las personas que nos están viendo, nos están escuchando en este momento, no logren entenderlo, el por qué siempre la gente nos referimos como el humor regio. O sea, estamos hablando de que no solo un Adrián Marcelo, no solo un Franco Escamilla, no solo por mencionar a tantos regios que tienen un humor, pero regios que sabemos que son creadores de contenido que ahorita están en lo más alto del entretenimiento aquí en México. La gente piensa que este pedo es de ellos, este tipo de humor es de ellos, pero la realidad, cuando empiezas a conocer a los regios, a cualquier regio, te das cuenta que tiene un humor muy negro, un humor que en lo particular, en muchas partes de la República no sería gracioso, al contrario, se tomaría como ofensa. Y uno de esos lugares que muchas veces se podría tomar como cierta ofensa, podríamos decir que es Guadalajara, Jalisco. Digo eso porque, pobre Miguel, siempre que salimos a algún lugar tengo que estar cuidando lo que dice porque avienta unos chistes con un humor, sí, güey, muy, muy, muy negros y pues tengo que cuidarlo de que la gente no lo vaya a malinterpretar, güey, porque muchas personas tienden a malinterpretar este tipo de humor que ellos tienen, pero simplemente es muy regio el humor que ellos suelen tener, muy cancelable. Entonces se viene un podcast en compañía de mi carnal, el buen Miguel. Si Dios quiere, va a estar saliendo a partir de octubre este nuevo contenido en compañía del buen Miguel Lonches, pero siento que se va a poner muy bueno. Siento que volvemos después de una pequeña pausa, pero ya saben, el teléfono chino de Plasti siempre metiendo ruido. Pero bueno, retomando un poco, este podcast va a ser pues de echar desmadre, viene algo muy bueno. Esto lo hacemos porque muy independiente que también se viene otro podcast que va a ser Franco los Francos en compañía de mi carnal el Plasti, que también va a ser de anécdotas, va a ser de cotorreo, va a ser más relajado. Veo que a la comunidad de Gafe 423 le gusta conocer le gusta conocerme un poco más fuera de la faceta de ese personaje más serio, muy al estilo militar, pero lo que las personas les está gustando del contenido de Juega Gafe 423 es justamente que conocen esa parte que normalmente no se suele ver de Gafe, que es ese Gafe que suele echar mucho desmadre. Entonces creo que le va a ir bien a este contenido porque por un lado tenemos Franco los Francos contigo, por otro lado vamos a tener a El Casino con Miguel. Entonces quédense pendientes porque se viene algo muy bueno, carnal. Yo sé que sí, a los que tenemos la oportunidad de conocer a Miguel un poco más a fondo, sabemos que tiene un buen humor, es una buena niña, entonces yo sé que les va a gustar ver a Miguel en cámaras, cotorreando y echando desmadre contigo, carnal. Yo sé que va a ser un proyecto que la va a romper y les va a ir muy chingón, yo sé que sí, nomás no se me ofendan, y más este mensaje va dirigido para la generación de cristal, no se me ofendan, todo es humor y es únicamente cotorreo. Si no les gusta lo que se vaya a hablar, pues pueden ir a consumir otro canal de comedia u otro podcast. Entonces, los que entiendan este humor, yo sé que van a estar aquí apoyándolos a los dos y sé que se viene algo muy chido porque lo he vivido cuando cotorreamos fuera de cámara los tres. Fíjate que Carnal. siento que se va a cancelar, va a ser muy cancelable ese podcast porque nuevamente, lo repito, el buen Miguel tiene un humor muy negro y no solo Miguel, realmente también la persona que está fuera de este personaje de Gafe 423, también tengo un humor muy negro, un humor que por eso creo que hemos compaginado muy bien el buen Miguel Lonches y yo porque tenemos un humor muy parecido en el cual
Creo que van a salir cosas muy buenas. El humor y el cotorreo que tengo contigo pues es muy diferente porque sabemos que acá es el tema de pues toda la vida conociéndonos, toda nuestra vida conociéndonos. Entonces creo que se vienen proyectos buenos. Pero pues sin más, carnal. Me gustaría iniciar con un tema que han estado preguntando mucho en Telegram, que han estado preguntando mucho en las diferentes redes sociales que tenemos, nuestra opinión de lo que se está viviendo en Sinaloa. Ya no estamos especificando únicamente en Culiacán. El día de ayer vimos muchísimos enfrentamientos, vimos muchísima violencia a lo largo de varias calles, no solo de Culiacán, sino de lugares muy aledaños a este municipio, que pues nuevamente la gente lo habla como el Culiacanazo 4.0, pero creo que esto va más allá. Creo que en lo personal va más allá de lo que vimos en el primer Culiacanazo, de lo que vimos en el segundo Culiacanazo, que al final de cuentas vimos a una organización de ya saben qué nombre, en el cual pues estaban tratando de proteger y de rescatar a uno de sus líderes en ese momento, al hijo de uno de sus líderes, y vimos lo que ya sabemos con el Culiacanazo el 1 y el 2, pero hace muy poco, justamente hace menos de 20 días, por ahí se hablaba de un Culiacanazo 3.0 y yo pues como dio mi opinión o dimos nuestra opinión respecto a este tema que a mí en lo personal, pues no se me hacía como para llamarlo un culiacanazo porque no fue tan violento lo que se llevó como lo hablamos en ese momento. Creo que en lo personal fue una operación que le salió mal a la Guardia Nacional, a la Unidad de Operaciones Especiales de la Guardia Nacional, pero no quiere decir que se llevó algo a cabo o se llevó a cabo algo como lo que se vio en el primer Culiacanazo, pero en esta ocasión es algo completamente diferente y es algo que en lo personal, lo digo yo, en lo personal, esto asusta, güey. Esto asusta porque ya no es pelear en contra del gobierno para rescatar a un líder, sino se desató la violencia para controlar los diferentes municipios. Y esto hay que dejarlo muy en claro porque sabemos que esta organización llamada Sinaloa, no podemos mencionar la palabra, sabemos de antemano para las personas que han estado pendientes aquí entre las líneas, también para esas personas que han estado pendientes en Detrás del Mito, sabemos cómo es que se lleva a cabo algo de lo que es la organización. Y digo algo porque hay cosas que ni siquiera las autoridades saben en realidad cómo es que se lleva todo el manejo de esta organización. Pero si algo tenemos muy claro es que sabemos que hay muchas familias involucradas dentro de esta organización, familias poderosas. Sabemos que esta organización es una combinación de muchas o pequeñas organizaciones de muchas familias que están metidas y están unidas y forman lo que viene siendo la organización de Sinaloa, pero sabemos que en su momento hubo 3 familias muy poderosas que eran las que llevaban a cabo el control de esta organización, que sabíamos que era el Chaparrito, sabíamos que era el Señor del Sombrero, pero también sabíamos que en algún momento Nacho Coronel tenía mucho poder en esta organización y también en su momento el Barbas tuvieron mucho poder, eran de esas familias que tenían poder dentro de esta organización, pero en la actualidad sabemos que hay 2 que son las que controlan la gran mayoría o son las que más poder tienen dentro de esta organización, que por un lado sabemos que tenemos la fracción de los de la pizza y por el otro lado sabemos que tenemos la fracción de los del sombrero, y esto es algo que preocuparse porque esto no es solo un tema de Sinaloa. Para mí en lo personal esto es un tema que nos lleva o nos perjudica a todos aquí en el país. Y esto porque sabemos que hay diferentes estados, hay diferentes municipios que están siendo controlados por varias fracciones de estas organizaciones. Entonces creo que en algún momento ya que se tome el control de Sinaloa como está previsto, creo que van a empezar poco a poco a tomar el control de estas plazas fuera del estado para poder controlarlas. Entonces creo que se viene una guerra interna dentro de esta organización que va a generar muchísima violencia en esta administración. Sabemos que
Esta organización, al lado de las 4 letras, son de las 2 organizaciones más importantes, no solo del país, sino también de muchos otros países, pero regresando un poco a México, sabemos que son los que más controlan diferentes estados y como lo acabas de decir tú, Gafe, se viene lastimosamente una guerra interna, una nueva reestructuración que va a causar mucha violencia dentro del país, no únicamente, ahorita ya vimos hasta dónde puede llegar ese alcance y lo vimos que pasó en la capital de Sinaloa, pero ahora lo vamos a ver en diferentes estados del país, en diferentes municipios, que va a empezar esta reestructuración. Yo el día de ayer andaba un poquito ocupado, ya cuando entro a Instagram, antes de que viera tu mensaje que me estás diciendo todo lo que estaba pasando, muchos me decían que había otro culiacanazo, como siempre se empieza a manejar esa información falsa de que había un operativo para detener otra vez, como el pasado de la Guardia Nacional, que decían que para detener a uno de los menores, el que actualmente se menciona o se dice que es el líder de esta organización. Y me puse a indagar un poco de toda esta situación y vimos que no fue como se había hablado en un principio o lo que se estaba manejando nuevamente en los medios amarillistas, sino que era un ataque por parte de otra de las familias que componen esta organización, porque querían tomar Culiacán y no fueron únicamente, no fueron únicamente 10, 20 unidades, fueron muchas unidades, muchas camionetas de esta gente. Se lograron grabar hasta un convoy de casi 60 camionetas de estas personas que entraron y se dieron con todo. Y no solamente fue una operación vía tierra, porque vimos también muchos videos que aparecieron en redes sociales donde esta operación también se estaba llevando a cabo vía marítima. O sea que se les metieron vía terrestre y vía marítima para intentar tomar este lugar, pero no pudieron llegar hasta ahí porque rápido las fuerzas del orden tomaron lo que fue Culiacán para intentar empezar a frenar toda la violencia que estaba pasando. Todo esto pasó en lugares aledaños a Culiacán, por ejemplo, Costa Rica, muchos lugares así fue donde se llevó más la violencia que pudimos ver en diferentes videos que se estuvieron filtrando en las redes sociales. Pero vimos, Gafe, lo que a mí se me hizo muy impresionante, un nivel de violencia extremo. Vimos, porque creo que todos sabemos el tipo de fierros, para que no nos censuren, que porta esta gente y los tipos de vehículos que traían, y la verdad se dieron con todo. Yo lo que me pregunto, mi preocupación es si estamos viendo todo lo que está pasando, ¿por qué salen el gobernador de este estado y dice que no pasó nada, que el saldo fue blanco, cuando sabemos que hasta hay elementos que lastimosamente perdieron la vida Sí, hablando de tema de elementos del ejército mexicano. Elementos del ejército mexicano pierden la vida por tratar de frenar esta violencia que estaba pasando. Pero no tenemos como que un plan, yo creo que sería lo ideal, y no solamente en Sinaloa, sino en todos los demás estados, porque como lo acabas de mencionar, Gafe, se viene una violencia que lo vamos a ver a lo largo del país, porque sabemos que son de las 2 facciones más importantes de esta organización. Un plan para tratar de contener la violencia cuando se desaten por parte de los estados o municipios, porque vimos una reacción tardía por parte de las fuerzas del orden. No lo achaco a Ejército Mexicano o Guardia Nacional, porque sabemos que el primer brazo o los primeros que tienen que salir a frenar todo esto deben de ser los estados, la policía estatal, la policía municipal, y ya después es cuando tienen que empezar a entrar las fuerzas del orden. Lo estamos hablando Ejército, Guardia Nacional, Marina en este caso, pero vimos una reacción tardía. Los primeros que empiezan a reaccionar a todo este tipo de violencia fue el Ejército Mexicano en conjunto con la Guardia Nacional, y pues sí pararon la violencia, Gafe, pero pues lastimosamente tenemos 2 elementos fallecidos en el cumplimiento de su deber. Pero es algo crítico porque vimos el poder que pueden tener estas organizaciones y más que nada estas facciones, que no solamente lo hicieron vía terrestre, ya también lo hicieron vía marítima para infiltrarse a este lugar conocido como Culiacán. Fíjate que ahorita que hablas sobre el ejército mexicano, que son los primeros en tener contacto con esta organización o con estas 2 facciones que al final se estaban dando entre ellos mismos, algo que se veía venir, a pesar de que muchas personas decían que no, esto se veía venir desde la segunda detención del ratón.
¿Por qué? Porque se hablaba de que en algún momento había sido puesto por esta facción de los del sombrero. En algún momento vamos a tener la oportunidad de traer una entrevista en la cual se va a hablar de este tema más a detalle y más a fondo, pero como se los dijimos hace algún tiempo cuando fue la traición o la entrega de esta persona, al menos una de las fuentes que tenemos que es una persona que, vaya, que tiene mucha importancia en esta organización de Sinaloa, pues se nos comunicó, se nos dijo que en realidad sí había sido una traición, que en realidad todo fue a base de engaños, pero eso será tema para dejarlo cuando esté esta entrevista, que se nos cuente más a fondo, pero sabemos de antemano de que sí hubo una traición por parte de la facción de los de la Pizza en contra de los del sombrero, y esto generó esta división, pues esta ruptura completa dentro de esta organización, al punto de que hoy en día estamos viendo el alcance o la magnitud de la traición que se generó internamente, que es lo que está ocurriendo, esta ola de violencia que está ocurriendo a lo largo de Sinaloa para poder controlar esta plaza y también fuera del estado de Sinaloa. Aquí lo importante o lo que me gustaría recalcar es justamente la mención que hiciste del gobierno en cuestión del ejército mexicano y la Guardia Nacional, que fueron los primeros que entraron o que tuvieron contacto con estas dos facciones para combatir con ellas y frenar la ola de violencia que se estaba llevando a cabo, frenar el avance de la organización o de la facción de los del sombrero. Pero aquí hay que entender muy bien y también hay que analizar muy bien la situación de cómo es el nivel de organización justamente de estos. ¿Por qué? Porque a mí me lo han preguntado muchas veces, carnal. Gafe, ¿tú qué opinas de las organizaciones hoy en día? ¿Crees que están mejor adiestradas? ¿Crees que están mejor o menor adiestradas que aquellos con los que tú combatiste en algún momento o con los que peleaste durante finales de la guerra de Calderón y casi todo el gobierno de Peña Nieto? Y también hablándolo en tema de cuando estamos en la seguridad pública, ¿es la misma o es el mismo nivel de adiestramiento? ¿Son las mismas organizaciones? Mi respuesta es no. Realmente las autoridades que hoy en día están combatiendo con estas organizaciones, para mí en lo personal, están muy por encima de lo que a mí me tocó combatir. ¿Por qué? Porque anteriormente, cuando se lleva a cabo la guerra en contra durante el sexenio de Calderón, estamos hablando de que la gran mayoría de estas organizaciones, del lugar que fuera, no estaban bien preparadas, no estaban bien adiestrados sus malandros o sus sicarios, y también no estaban también bien equipados. Sabemos que el brazo armado de los Zetas vino a cambiar mucho cómo se manejaba y cómo era que se contrataban estas personas para defender o la plaza o también para ir en contra de aquellas personas que ellos estaban buscando, esos famosos levantones. Hoy en día han tenido más de, pues prácticamente 2 administraciones para superar lo que inició en algún momento con el presidente Calderón, y creo que el hecho, para mí en lo personal, ojo, y lo digo y lo recalco, para mí esta guerra que se llevó a cabo en contra del solo fue un tema, más que nada fue un tema político para demostrar aprobación, pero también para demostrar el músculo del Estado en contra de la oposición. Sabemos que Calderón venía de unas elecciones bastante fraudulentas, bastante dudosas, y también fue una forma en la que frenaba a su oposición y demás. Entonces, creo en lo personal que en aquel momento estas organizaciones, y lo vuelvo a decir, no estaban tan organizadas, pero creo que cuando, al menos podríamos decirlo, que en el sexenio de Calderón, y esto lo digo yo, esto es algo, es responsabilidad mía lo que yo estoy diciendo, pero al menos de antemano considero que durante la administración de Calderón era todos contra los Zetas, era todos en contra de los Zetas, no era en contra de Sinaloa, no era en contra del Golfo. Sabemos que era en contra de esas personas que le molestaban al de Sinaloa, pero mínimo estabas combatiendo algo, güey, porque imagínate si no se hubiera combatido en ese momento, el alcance que hubiera tenido, el poder que hubieran tenido los de la Última Letra, estaríamos hablando de otra historia, al menos aquí en México. Pero se alcanza a frenar el poder de esta organización, pero durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fue como si todo haya desaparecido, como si la violencia se haya erradicado simplemente por hacer un cambio de administración,
porque de antemano sabíamos que nosotros como militares no podíamos operar, no podíamos hacer nada, nos tenían atados de brazos en contra del crimen organizado. Fueron 6 años en la administración de Enrique Peña Nieto en la cual estas organizaciones aprovecharon que no se les estaba molestando para organizarse mejor, adiestrar mejor a su personal, volverse organizaciones sumamente poderosas dentro del territorio nacional y también muchas fuera del territorio nacional. Y esto hizo de que en algún momento esa pequeña ventaja que se tenía por parte de las fuerzas del orden público se fuera perdiendo poco a poco. ¿Por qué? Porque empezaron a entrar más agresivos los de derechos humanos y ojo, lo he dicho muchas veces, sabemos que derechos humanos son buenos, yo no digo que sean malos, pero también se dividen en diferentes ramas los derechos humanos. Hay muchas en las que ayudan, pero hay otras ramas en las que sí perjudican, como en el caso de este tipo de personas que terminan siendo sicarios, terminan siendo pues personas que han hecho de verdad muchísimo mal a la sociedad, pero tú no les puedes hacer absolutamente nada y ellos pueden alegar que los golpeaste aunque ni siquiera los hayas golpeado y se te abre una carpeta de investigación y tienes que estar yendo diligencias. O sea, ellos ya saben los métodos que pueden utilizar en caso de que sean detenidos por las fuerzas del orden público y ellos saben cómo atacar y en algún momento que saben que pueden llegar a salir. ¿Por qué? Porque saben que van a encontrar arbitrariedades en sus casos y esto ha hecho de que estas organizaciones sepan cómo combatir con el tema de derechos humanos, pero lo más importante, que sepan cómo combatir en contra de las fuerzas del orden público, hablando en tema de tácticas militares que también emplean en contra de sus contras. ¿Y esto por qué es? Porque anteriormente, previo a la guerra de Calderón y también durante la guerra de Calderón, no se adiestraba muy bien al crimen organizado. Esto hay que hacer hincapié en esto. No se adiestraba muy bien al crimen organizado. Los de la última letra fueron los que empezaron a meter este tema del adiestramiento, pero las demás no lo llevaban a cabo. Hoy en día, todas las organizaciones tienen elementos que mínimo saben disparar su fusil, a diferencia que en muchas corporaciones de seguridad pública ni siquiera los elementos en 2-3 años jamás han disparado su arma de cargo porque no hay ni siquiera municiones, no están ni siquiera adiestrados, a diferencia de ellos que sí tienen aunque sea un poco de adiestramiento. Ahora, si lo sumamos, un adiestramiento en el cual sea muy parecido a los de la escuelita del terror aquí en Jalisco, que sabemos de antemano cómo es que se adiestran a elementos de esta organización. Imagínate el nivel de adiestramiento que tienen hoy en día estas organizaciones y súmale un buen equipo, te hacen un desmadre. Y lo estamos viendo como ejemplo en lo que acaba de ocurrir el día de ayer, a la fecha que estamos grabando este video, a las afueras de Culiacán. Carnal, el ejército no tiene absolutamente nada que hacer en contra de estas organizaciones, que la gran mayoría de estos vehículos, como lo vimos en los videos, la gran mayoría de sus vehículos están blindados. Estamos hablando que los vehículos con los que cuenta el ejército mexicano, la Guardia Nacional y también en su momento la Marina, la gran mayoría de los vehículos con los que se cuentan en las Fuerzas Armadas no son blindados, no todos son un Zancat, no todos son un DN11, la gran mayoría de vehículos no son blindados, la gran mayoría de vehículos con los que opera el personal regularmente no son blindados. Casi el 95% me atrevería a decir que siempre se opera con vehículos tipo Cheyenne y de repente entran los tipo Humvee, pero hay que dejar esto bien marcado. Los Humvees no son blindados, son de fibra de vidrio, pero no son blindados los vehículos. Entonces no hay mucho que hacer. Ahora, hablando de armamento, no todos cuentan con un fusil tipo Barrett, que la gran mayoría de los elementos, y ojo, esto se los digo yo, esto se los estoy diciendo francamente yo, y no crean que, ay, los malandros les estás diciendo algo, los malandros lo saben a la perfección, que la gran mayoría de elementos del ejército mexicano, cuando los ves con un Barrett, ni siquiera saben utilizar el Barrett. Eso hay que hacer bastante hincapié porque no se les da un curso de cómo emplear correctamente el fusil tipo Barrett. Les estás dejando a los elementos del ejército mexicano un fusil en manos de personas que no lo saben utilizar. Estamos hablando que para que se te enseñe a utilizar correctamente un fusil tipo Barrett, debes de ser de sargento segundo para arriba y hacer el curso de tirador selecto, estando dentro del cuerpo de fuerzas especiales. Dentro de la convencional no se puede hacer ni siquiera
alguien como yo que estuve dentro del Cuerpo de Fuerzas Especiales y que tenía el curso básico que es la puerta o la llave para esta puerta de hacer más cursos, ni siquiera yo tenía la oportunidad de hacer un curso de tirador selecto, a menos de que me fuera a la Marina y ahí sí hiciera el curso que ellos le llaman el de francotirador, porque ahí no hay tema de grados, pero estamos hablando del ejército mexicano. La gran mayoría de unidades convencionales, y digo la mayoría de convencionales que trae este fusil, y ni siquiera digo la mayoría, todos los elementos que cuentan con un fusil Barrett en la calle no saben emplearlo. Por ejemplo, a mí me tocó verlo en muchas ocasiones, carnal, y más actualmente, que cuando nos tocaba ver a los de la Guardia Nacional o nos tocaba salir en base a operaciones mixtas con ellos, siempre uno de todas las diferentes partidas que nos tocó ver traían un Barrett, güey. Y no era como que ya lo traía el sargento, no lo traía alguien de la misma tropa. De hecho, siempre lo traían en la caja. Claro, ¿y de qué te sirve tener un Barrett? ¿De qué te sirve tener un Barrett que no sabes emplear? Y digo esto porque, como se los mencioné hace un momento, ni siquiera los elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales se nos enseña el curso del tirador selecto. Y antes de que la gente empiece a decir de qué tan difícil puede ser, hay que saber operar un tipo de estos, o usar más bien un tipo de estos fusiles. ¿Por qué, Gafe? Lo vimos tiempo atrás, unos años atrás, cuando hubo un atentado en la Ciudad de México, que esta organización tenía uno de estos fusiles y lo usaron y vimos que no pudo penetrar el blindaje porque necesitaba cierta distancia para poder hacer la penetración de este blindaje. Entonces sí debes de saber cómo usar este tipo de fusiles. Debes de saber utilizarla. Si no es inútil. Exactamente. Para empezar, debes de saber la nomenclatura básica de tu fusil, a qué alcance o a qué distancia va a ser efectivo un disparo. Entonces debes de saber absolutamente todo eso, pero también debes de saberlo llevar y meterlo a la práctica. No solo es disparar por disparar, no es lo mismo conocer las técnicas básicas del tirador con un fusil a disparar con un fusil de precisión, como en este caso un fusil Barrett. Y esto es preocupante porque no es crítica, esto es preocupante de que están sacando los elementos a operar en las calles. Muchas de las veces, si cuentan con un fusil Barrett, si cuentan con las famosas calibre 50, que es la Browning M2, si cuentan con ellas, la diferencia es que no se pueden utilizar. El ejército mexicano no puede utilizar este tipo de armas en las calles. ¿Por qué? Porque se sabe que va a existir un daño colateral con este tipo de armas. Se sabe que si un disparo no impacta en el objetivo, esa ojiva va a ser lo que le llaman una bala perdida. Y se sabe el poder de penetración que tiene este tipo de munición. Se le considera una munición antiaérea, nada más para que se den una idea, y muchas de las veces con una buena arma, hablando de un buen Barrett, con una buena mira y con un buen tirador, puedes tronar el blindaje de un vehículo porque es antiblindaje. Simplemente debes de saber cuál es el tiro efectivo, y desgraciadamente están combatiendo con personas que tienen muy buen armamento, que tienen vehículos blindados y que se está viendo una diferencia abismal en las calles. Desgraciadamente, creo que no hay necesidad de mostrar una imagen que la verdad, para mí en lo personal, no me gusta mostrar, no me gusta ver estas imágenes porque a pesar de que no los conozco, son compañeros de arma. A pesar de que ya no estoy en el sindicato del rifle, diríamos por ahí. Creo que todos tenemos un amigo o un familiar que está dentro de las fuerzas de seguridad, carnal. Exactamente, y ahí vimos el daño que se le generó al menos a dos compañeros que uno le pegó. Y para mí, o sea, si me preguntan, no fue un impacto lo que le pegó en la pierna. Al menos no soy un perito, pero conozco el daño que puede generar los diferentes tipos de calibre. Y a esto, al menos al que le pegaron en la pierna, ni siquiera le pegaron, pero para que lo puedan entender, el que vieron herido o que tenía una herida en su pierna, para mí fue con un calibre 50. Pero ojo, no lo impactó. Lo rozó. Ni siquiera lo rozó, güey. Porque ¿a qué nos referimos con esto? Que la munición o la ojiva, por ahí hay pásamela, carnal, ahí se alcanza a ver. Ahí hay una del 50. Por favor. Gracias. Esta, como lo alcanzan a ver, esto es un cartucho del calibre 50. Únicamente esto es la ojiva. Lo que ustedes están viendo como la puntita es la ojiva, pero la ojiva termina siendo más o menos hasta esta altura.
porque va por dentro. Entonces, estamos hablando que esta ojiva a 10 centímetros más o menos, entre 10, 12, 15 centímetros más o menos del objetivo, no hay necesidad de que te impacte para que te genere un gran daño. ¿Por qué? Porque la velocidad con la que va rompiendo el viento esta ojiva empieza a generar que si podemos decirlo como un tipo espiral, cuando las ojivas empiezan a girar, empiezan a hacer como un tipo espiral que lo que hace es que va rompiendo el viento, o el aire más bien en este caso. Entonces, en el momento en el que la ojiva simplemente roza la piel humana a 10 centímetros, te genera un desgarre. Y eso es lo que estamos viendo con el compañero. No fue un impacto que le dio el 50, simplemente le rozó unos 10, 12, 15 centímetros, rozó la ojiva, ni siquiera lo impactó, simplemente rozó, y ese es el daño que podemos apreciar con un calibre 50. Créanme que si el 50 le haya impactado en la rodilla, le vuela la pierna, completamente le vuela la pierna y le destroza parte de los huesos que queden en el cuerpo, porque va a haber una fragmentación de los huesos. Simplemente te podría apostar que el pedazo de pierna que quede por ahí donde lo encuentren, tanto la tibia como el peroné de la extremidad en la cual ya hubo una amputación, quedaron hechas quedaron deshechos los huesos por el impacto de la ojiva. Entonces, al ver la herida de este compañero, puedo deducir casi al 100% que simplemente fue un rozón a unos 10 centímetros aproximadamente para que le haya generado ese daño. Desgraciadamente, a uno de los compañeros yo no considero que haya sido de 50, porque si haya sido de 50, le haya hecho un como al compañero que le dimos en la pierna. Probablemente fue algún calibre no tan fuerte. Podemos hablar que a lo mejor pudo haber sido un 7.62, probablemente pudo haber sido de igual forma un 5.56, pero para mí en lo personal el 5.56 no genera ese daño en un roce. Para mí probablemente sí hubo un roce o quizás un impacto en lo que viene siendo el rostro para que hubiéramos visto este daño, pero si hubiera sido un impacto del 50 le destroza el cráneo. Desgraciadamente, al menos se sabe muy poco porque no ha habido una versión oficial por parte de las autoridades, pero con lo poco que se sabe, tenemos el dato de que uno de estos dos elementos, se habla que fue el del daño en el rostro, desgraciadamente perdió la vida, pero por eso, al menos en mi opinión, creo que las fuerzas armadas no están a la altura de luchar con estas organizaciones porque no están bien equipadas. Yo estaba leyendo antes de venir para acá un artículo que hablaba que desde el 2005 a la actualidad se han detenido al menos a 300 elementos de operaciones especiales de diferentes países que están engrosando las filas del crimen organizado, de estas organizaciones. Ahora, si hablamos que en una suposición que son 300 elementos, que a la mayoría se les va a pedir que adiestren a sus demás compañeros, ¿cuántos elementos con buena preparación no estás teniendo dentro de estas organizaciones? Es preocupante, Gafe, como te decía, y mucha gente va a decir, es que las fuerzas del orden no hicieron nada, y yo creo que el malo van a decir los de aquel lado de Sinaloa. ¿En qué posición los dejas, Gafe? No nomás defiendo a Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal. ¿En qué posición los dejas? O sea, tú traes la mayoría de tus fierros que tú estás portando son 2.23 o 5.56. Digo, por la Policía Estatal que traen 2.23. 5.56 con camionetas que vimos en los videos que tienen un blindaje monstruoso, por decirlo. Sabemos que no van a penetrar, para nada van a penetrar estas unidades. Lo único que va a pasar es que, como lo vimos el día que desgraciadamente perdieron la vida los elementos cuando fueron emboscados allá para la zona Altos, que le tiraban a la unidad y rebotaban los disparos porque no podían penetrar. Entonces, ¿en qué posición los dejas? Se hablaba de meses atrás, como 2 meses atrás, el gobernador del estado de Sinaloa les quitó a la Policía Estatal sus vehículos blindados con el argumento de que no eran necesarios. Les destapó la cara que porque no era necesario. Y lo vemos en estos momentos que es necesario todo eso que les quitó. Nos dimos cuenta que lo primero que sacaron fueron los vehículos blindados por parte de la Policía Estatal, siendo que días o meses atrás había dicho que no era necesario este tipo de vehículos. Les vas quitando la fuerza
a tus elementos de seguridad pública. Hablemos de policía estatal, policía municipal, y también a nuestras fuerzas armadas, porque los pones a combatir con un enemigo que está mejor adiestrado en algunos casos, mejor armado y con mejores vehículos. Te pones con Sansón a las patadas, güey. Claro. Vas a ir a combatir algo que vas a saber que no le vas a causar ningún daño. Claro, porque desgraciadamente llega el ejército mexicano en sus 2 vehículos tipo Cheyenne, sin gasolina, porque normalmente siempre están con las carencias de que no hay para fulear, decimos en el ejército, no hay combustible porque siempre se está con las carencias. Llegas con 2 vehículos que de blindado no hay absolutamente nada. Están combatiendo con todos sus elementos. Todos sus elementos, la gran mayoría, hablando en la convencional, que es lo que normalmente se van a topar estas organizaciones, sabes que la gran mayoría de ellos trae un fusil tipo FX. Y digo la gran mayoría de ellos porque todavía de repente hay un elemento, uno que otro granadero que no le han cambiado su fusil. Trae el G3 que ya ni siquiera funciona, un G3 todo viejo con un aditamento lanzagranadas que en la gran mayoría de los casos ni siquiera el aditamento lo traen porque nada más traen el puro fusil de esa forma. Entonces estás hablando de que los elementos, al menos del ejército mexicano, simplemente portan puros fusiles FX que ni cosquilla les van a hacer al blindaje artesanal que traen ellos en sus vehículos. Estás hablando de que no todos cuentan con una Browning M2, no todos cuentan con un Barrett, y aquellos que cuentan con un Barrett ni siquiera lo saben emplear, porque ni siquiera tienen un curso, porque desgraciadamente la Sedena, en vez de decir, bueno, pues me la juego a de que este elemento, que el plasti no se vuelva malandro y le enseño cómo utilizar un fusil tipo Barrett, pues no, güey, la realidad es de que pues no están en esa situación, porque dicen, ¿para qué le enseño si se va a hacer malandro? No le enseñes, a cabo de cualquier forma el Barrett y de cualquier forma la 50 son únicamente para efectos de disuasión, porque esa es la realidad. El 50 en sus diferentes, la munición tipo 50 en sus diferentes variantes en cuestión de fusiles, ya sea que agarres una Browning, ya sea que agarres un Barrett o en su diferente variante que lo pongas con un fusil, no lo puedes utilizar porque sabemos de antemano que existen daños colaterales con este tipo de munición, y si la ojiva no impacta en el objetivo, sabes que en algún momento esta ojiva va a impactar en algún lugar y sabes que va a generar un daño colateral. Imagínate que le pegue a un niño, que le pegue a una persona, a quien le pegue esta ojiva, desgraciadamente, y digo, se va a perder una vida, pero son daños colaterales que no están dentro no quedan en las manos del ejército mexicano, y desgraciadamente muchos de ellos pueden terminar en la cárcel por este tipo de eventos, porque siempre se trata de buscar un culpable, y siempre el culpable que busca el gobierno es justamente las mismas autoridades, a quién achacarle, a quién responsabilizar de este evento. Entonces está prohibido que los elementos del ejército mexicano, que los elementos de la Guardia Nacional, que los elementos de las unidades como las unidades de seguridad pública, porque también estamos hablando que hay unidades de seguridad pública que tienen muy buen armamento, no lo pueden utilizar. Simplemente se saca para efectos de disuasión, y eso desgraciadamente la maña en sus diferentes organizaciones que puedan haber y que hay, ellos lo saben a la perfección. Las fuerzas del orden público no pueden utilizar este tipo de munición, no pueden utilizar una ametralladora lanzagranadas MK-19, no pueden utilizar un aditamento lanzagranadas M203, no pueden utilizar un calibre 50. Fíjate, la diferencia es que ellos lo tienen y lo utilizan. Todavía hasta el otro día que estamos viendo para adquisición de fierros, preguntamos, güey, por ya los AR-15, pero ya los nuevos, güey, la versión A3, A4, que ya no traen el riel. Ya hay una nueva mandato por parte del ejército mexicano que ya no se le puede vender a las corporaciones. Debe ser únicamente para unidades de reacción o unidades de operaciones especiales que tengan los cursos comprobables. Ya ni esas te quiere vender el gobierno, güey. O sea, eso no lo sabía, güey. Te va quitando. Ni yo lo sabía, güey. Porque pues yo siempre dije... Es un fusil común y corriente, güey. Y sigue siendo... si te lo venden en su forma deportiva, sigue siendo 223, sí, porque sabemos de antemano, carnal, y qué buen punto das. Sabemos de antemano que los fusiles que se les vende a las autoridades, llámese policías municipales, estatales, la gran mayoría, y digo la gran mayoría, se las venden
pues con el fusil deportivo, güey. Estamos hablando que no te venden un M16, te venden una R15, que es la versión deportiva, la versión para los civiles, y en aquellos puntos, como por ejemplo aquí en el gobierno del estado de Jalisco, la gran mayoría de las unidades cuentan con este fusil ARX-160 y la gran mayoría de ellos, muchos de ellos sí cuentan con el selector en automático, pero en muchos de estos fusiles el ejército mexicano ha venido a quitarles lo que le llaman la ráfaga. ¿Pero por qué? Porque no está permitido. Entonces, ahora lo que tú estás diciendo, que ya no te pueden vender un fusil tipo M16, pero ya en su variante como es el R15, ya sin, güey, estás hablando, entonces, ¿qué te quieren? ¿Qué te van a vender? ¿Resorteras? ¿Cómo te preparan para combatir con este tipo de organizaciones? ¿Con resorteras y piedras? Está muy desgraciadamente es un hecho que está ocurriendo en la actualidad. En estos momentos, Sinaloa se las está viendo oscuras por este cambio o esta guerra que se está llevando. Lo bueno, interna. carnal, para que toda la gente, si son de allí y nos están viendo, esté un poco más tranquila, acaban de llegar más de 700 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales a restablecer el orden en todo aquel estado. Esperemos pueda volver la paz para toda la gente de Pero ¿de Sinaloa, qué sirve carnal. tener 700 elementos de fuerzas especiales? O sea, hoy yo soy ese güey que comenta o que podría comentar de qué te sirven 700 elementos de fuerzas especiales que sean desplegados a un operativo si no los dejas trabajar. Fíjate que yo De cuando nada sirve. vi el video cuando van llegando, güey, que van bajando de los aviones, que bajan con barrets. Había un güey que hasta traía un lanzagranadas de esos de rotatorios, Sí, güey. el MGL. Ajá, entonces MSGL. yo te iba a preguntar, ¿crees que todo esto de verdad lo usan? Porque todos bajan con las piezas, barrets, estos lanzagranadas. Dice, ¿crees que de verdad los van a usar, carnal? Mira, cuando los llegábamos a utilizar eran en puntos rurales que sabíamos que no había pedo, güey, que sabemos que nos agarraban en medio de la sierra, pues a donde tope y lo que caiga, güey. Pero sabemos que utilizaron una ciudad está prohibidísimo. Está prohibidísimo por el mando. Y también, güey, le echamos conciencia. Sabemos el nivel de daño que puede generar justamente un lanzagranadas MGL o MCGL. Sabemos lo que puede generar un aditamento M203, un calibre 50. Lo sabemos a la perfección. Pero pues, son armas que solo son para efecto de disuasión, no para utilizarla. De nada sirve, lo digo en estos momentos. Sería ese que pondría el comentario. ¿De qué sirve que haya 700 elementos desplegados en Sinaloa de fuerzas especiales si los vas a tener atados de manos? Si no los vas a dejar operar, si nada más va a ser para un efecto disuasorio o disuasorio, o disuatorio, ¿cómo es? Disuasorio o disuatorio. Disuasorio. No sé. Sí, Aquí el póngala, chiste. ya se me fue el rollo. Pero digo, ¿de qué te sirve, carnal? ¿De qué te sirve tener a tantos elementos si nada más los mandas para que salgan en la televisión y salgan en videos en redes sociales? Si no los vas a dejar chambear, si los vas a tener atados de manos. Y si operan, Pero, pues, carnal, pues se van a la cárcel. Pues está bien, carnal. Algo que quieras aportar para ya concluir con este video. Únicamente, Gafe, agradecerles a todos los que vinieron a ver este episodio. Esperemos les haya gustado. Nos estuvieron pidiendo ahí en redes sociales que habláramos de este tema, qué era lo que estaba pasando, si realmente había sido una operación por parte de las Fuerzas Armadas o qué era lo que estaba pasando. Esto es la información que tiene su servidor y que tiene el buen Gafe de qué es lo que está pasando en aquel estado del país. Así es, y pues muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta este punto. Esperemos que esto ya se normalice. No lo creo. Se viene una guerra interna en contra de un que, digo, desgraciadamente esta organización, a cada santo le llega su día y desgraciadamente esta organización tuvo mucho que ver para que por 12 años hubiera muchísima violencia en el país y hoy estamos viendo pues parte de la caída de esta organización, esta fragmentación que va a derivar en que ya no sea como tal lo que hoy en día conocemos, pero desgraciadamente siempre sabemos que cuando se corta una cabeza, 4 o 5 más, como aquella criatura mitológica, aquella hidra, 4 o 5 más van a querer tomar su lugar. Creo que es un punto de inflexión en la historia de México estos momentos. Creo que el de Sinaloa como lo conocemos va a dejar de existir y se va a fragmentar, pero esto va a llevar a una ola de violencia a lo largo de todo el país, porque también va a haber organizaciones que van a voltear a ver el ojo y van a decir, pues bueno, vemos que se están fragmentando, yo quiero un cachito de ahí porque están débiles en estos momentos. Entonces creo que se viene una violencia muy,
muy extrema y todavía ni siquiera empieza la administración. Pero pues bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Ya saben, las redes sociales de sus servidores estuvieron apareciendo a lo largo de todo este video. Y pues nada, se despide usted su compa el Gafe 423. Y su compa Plasti. Hasta la próxima. Bye.